Profesor y compañeros, el día de hoy vamos a explicar el principio del debido proceso dentro del marco constitucional, penal y un libro muy interesante que es el de los delitos y penas de Beccaria, junto con mi compañera Mónica Natalia Sosa Acuña. y yo, Jimena Ramírez. No hay derecho sin acción ni acción sin derecho. De esta afirmación se desprende que la acción es un proceso y que si no se puede ejercer o accionar el derecho, no estoy siendo protegido por el derecho mismo. Así las cosas, la constitucionalización del derecho ha llevado a que los derechos fundamentales se constituyan en garantías procesales, es decir, otorgándoles a los derechos humanos un contenido procesal de aplicación y protección concreta, como lo vemos en el debido proceso. El señor Juan David Alba Jiménez es un soldado al servicio de Colombia. Debido a las difíciles situaciones que se viven en las selvas del país, empezó a consumir marihuana. Él es mandado a misión por 6 meses, por lo que no va a tener acceso de comprarla regularmente y decide llevar una gran cantidad para aprovisionarse durante ese tiempo. Fue sorprendido consumiéndola, por lo que se le inicia un proceso penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el desarrollo del proceso, él siguió ejerciendo las funciones de soldado, por lo que no tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas o de con ayuda de un abogado armar la defensa. Finalmente, el juzgado lo condena a cumplir condena en la prisión y el pago pecuniario. Aquí se observa una clara violación al debido proceso, ya que el derecho de defensa y contradicción no se tuvo en cuenta, como tampoco se respetaron las debidas etapas del proceso. Hola, yo soy una jueza de la República y hoy vengo a hablarles del principio del debido proceso. Yo soy Juan Sin Tierra. En 1215 otorgué la Carta Magna donde establecí el derecho Ya, por favor, a un juicio legal. ahora voy a hablar yo. El debido proceso, es uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, como principio garante de servir a la sociedad y la observancia de la plenitud del ordenamiento jurídico, al contener los lineamientos éticos y legales necesarios para fomentar garantías procesales concretas. Es decir, que es la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y, como decíamos, es una garantía y además de ser un derecho, tiene más derechos en sí dentro de su constitución o más garantías, como el de acceder a un juez, el de presentar pruebas, el derecho de defensa. Y como veíamos anteriormente, en el caso se violó el derecho de defensa y la Corte ha dicho que constituye una de las principales garantías del debido proceso, ya que representa la oportunidad reconocida a toda persona en el ámbito de cualquier proceso de actuación judicial o administrativa de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir y contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica evaluación en la que se estiman favorables. Y en este punto de la presentación de pruebas también se violó el derecho, y es que este es un principio de presentar y solicitar pruebas, a controvertirlas, las que se presenten en su contra, y a la publicidad de las evidencias en la medida en que esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos. Ya, por favor, juez, me toca a mí. Yo, César Beccaria, voy a hablarles de 3 principios fundamentales que he dicho en mi libro de los delitos y penas. ¿Y cuáles son? La scripta, la stricta y la certa. El primer principio implica no tanto el hecho de que la ley conste o no por escrito, pues en los sistemas anglosajones, por regla general, no está escrita, sino que todos los ciudadanos sepan de antemano cuáles son las conductas que se consideren punibles, acabando de esta manera con el arbitrio del gobernante, quien decía después de las conductas cuáles castigaba y castigos imponía. El principio estricta hace referencia a la pena que debe ser impuesta por la conducta penal cometida en cuanto a que todos tenían conocimiento de antemano de cuál sería la pena por el delito cometido. Y el último principio certa hace referencia a que la ley debe ser clara y a que el tipo de penal debe ser por excelencia cerrado, es decir, que no puede dar lugar a dudas en los asociados respecto a qué es lo penado, pero sí da lugar a ello y de una norma se puede llegar a corregir qué conductas
que no se refieren a la misma no pueden ser castigadas. Es decir, el juez, como la que hablaba ahorita mucho, no podrá acoger dicha interpretación, sino que tendrá que estarse a la que resulte más beneficiosa. Las procesales que menciona César Beccaria en su libro se pueden vislumbrar en tres aspectos fundamentales de la historia. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El segundo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y por último, la Convención Americana de Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, suscrita en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, aprueba los 17 puntos recopilados a partir de dos ejes fundamentales: los derechos personales y comunitarios. En los artículos 6, 7 y 8 se mencionan las garantías procesales que menciona este filósofo, jurista, economista y criminólogo, como lo son la igualdad de trato y la participación que debe tener la sociedad frente a crear más política pública, siempre y cuando no sobrepase los límites del contrato social, como lo es utilizar medios violentos para obtener testimonios que no siempre son verdaderos o que las penas impuestas sean muy prolongadas. Por otra parte, en los artículos 10 y 11 se desarrollan las bases del sistema penal acusatorio. Beccaria menciona: siempre es necesario más de un testigo, porque en tanto que uno afirma y otro niega, no hay nada cierto, y prevalece el derecho que cada cual tiene de ser creído inocente. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral que dispone la garantía y la protección de los derechos. Entró en vigor desde el 23 de marzo de 1976. Aquí se reitera la protección de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, pero también se entregan aspectos como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En el artículo 7, parte 3 de este pacto se alude a los tratos inhumanos que puede sufrir la persona. Esta condición de torturas en aras de conseguir la verdad para Beccaria es innecesaria, ya que existe la probabilidad de lastimar a un inocente. Práctica muy arraigada a la religión, en la que el dolor hace creer al reo que declarando su culpabilidad puede concluir con el sufrimiento. El artículo 10 garantiza la dignidad humana de los procesados y condenados. En el libro de los delitos y las penas, en el capítulo sobre la prisión, el autor hace necesaria la estipulación en el código sobre qué delitos son merecedores de la privatización de la libertad, para que no quede al arbitrio del juez, que en muchas ocasiones puede actuar coaccionado por factores ajenos al proceso. Este código no debe estar exento de la proporción entre delito y pena, causada por el daño a los bienes jurídicos de protección del derecho penal. El artículo 14 está más afín con las garantías que se deben tener frente a las partes inmersas en la controversia judicial, como lo son las pruebas, que César divide en perfectas e imperfectas. En la primera, basta con una prueba para condenar, y la siguiente debe tener una relación la una con la otra para llegar a una prueba perfecta. La tercera es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José. Fue suscrita mediante la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978. En el artículo 8 se mencionan las garantías judiciales. Primero, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El tiempo para que el reo contraataque las acusaciones debe ser prudente para que no menoscabe la celeridad de la pena y no perjudique la posible inocencia del mismo. Esta prolongación de tiempo en la que la persona se puede defender varía dependiendo del tipo de delito, que Beccaria divide en delitos atroces como el homicidio, en los que si se prueba la culpabilidad no deberían merecer de mucho tiempo, que a la larga podría beneficiar al reo. Todo lo contrario pasa en los delitos leves, que no pueden estar bien probados, por lo que se necesita de más tiempo para llegar las pruebas correspondientes. Segundo,
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. H. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Tercero, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. La coacción a la que hace referencia César Beccaria es la tortura. Cuarto, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Quinto, el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.